Bueno, breve repaso del ejercicio anterior, que es básicamente la esencia del problema que vamos a tratar de solucionar ahora. ¿Sí? Si se acuerdan, estábamos con... vamos con el main, para entenderlo mejor. El main lo que hace es, crea un objeto contador y luego crea dos hilos, los inicia, esperan a que terminen y muestran el valor del contador al finalizar la ejecución de los dos hilos. ¿Sí? Bien, este contador lo que tiene es una variable, un integer, inicializado en cero. Después tiene métodos para incrementar, decrementar y obtener el valor de esa variable. ¿Sí? Y después tenemos la ejecución del hilo, que lo que hace es, al crearse el hilo, se pasa por parámetro una instancia de contador. Y luego en su ejecución lo que hace, itera incrementando ese valor de contador y muestra un mensaje. Y luego decrementa. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sigue. Y bueno, el problema era como estos están compartiendo un espacio de memoria que va modificando y alterando en su ejecución. Lo que pasaba es que había un solapamiento de las ejecuciones de los métodos, ¿sí? Y a ver si lo vamos a poder ver. Si fíjense, si inicializamos dos hilos y lo ejecutamos siendo que ninguno de los métodos del contador está sincronizado, no me da un valor, el valor esperado, ¿sí? Que sería 100.000 en este caso. Entonces, muchas de las ejecuciones fueron realizadas a partir de datos que no fueron correctamente actualizados, ¿sí? Entonces se llega a un valor inconcluso, un valor erróneo. Si uno se toma el trabajo de colocar acá synchronized, lo guardás, llegamos ahí al número redondo que estamos esperando. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Cada vez que un hilo entra a un método de la clase contador que está sincronizado, lo que hace es bloquear el acceso a otro hilo que quiera entrar a cualquiera de los otros métodos que esté sincronizado. ¿Sí? Ejemplo, mi hilo 1, mi T1, entra el método incrementar. Lo que sucede es que si el hilo 2 también quiere entrar a incrementar o quiere entrar a incrementar o a obtener el mismo valor, inclusive, no va a poder. ¿Sí? Entonces se realizan de cierta manera, de forma atómica, cada operación sobre este objeto contador. ¿Está? ¿Tienen dudas de esto? Es el momento, porque de acá se empieza a complicar un poco más. Es lo mismo, pero se empieza a complicar. Profe, la parte de get contador también tiene que estar sincronizado. Es conveniente porque podría llegar a obtener información y mostrar por pantalla datos que no están bien, aunque por detrás tengas bien sincronizado el incrementar y el decrementar. ¿Sí? Entonces lo tenemos sincronizado por si acaso, ¿no? En este caso sí, sí. Sí, Ah, ok. inclusive fíjate a ver Entonces, si... Claro, la vez que yo lo obtengo, que hago el get contador, ya tengo asegurado que estos dos hilos ya terminaron, así que es imposible que me dé un valor incorrecto con respecto al valor real que tiene en memoria esa variable. ¿Sí? No habría un conflicto, pero bueno, para que se entienda también, ¿no? Bien, ¿más dudas? Eh, Ahí cuando está el try T1.join y T2.join está esperando a que terminen para que imprima, ¿no? El mensaje. El try está porque, si se acuerdan, los métodos join, sleep y demás pueden llegar a lanzar la excepción de interrupted exception, ¿sí? Que es cuando desde otro hilo mando a interrumpir, en este caso T1, T2, ¿sí? O el main inclusive. No pasaría. Eh,
Es por eso. Por eso está el try, si me atengo a la pregunta que me hiciste. Y después el join está justamente para esperar de que terminen su ejecución y que yo cuando haga el get acá esté haciendo el get último. Es más, comentémoslo así, quizás más claro. Si yo ejecuto eso, esto me va a dar un valor bajísimo. Inclusive ni siquiera eso, porque ya lo tuvo que haber impreso mucho más arriba. Fíjate, yo comento esto de acá. ¿Se ve? Ah, está. Sí, sí. Entonces los joins serían para, por ejemplo, bueno, espero a que termine esto para poder hacer lo otro, ¿no? Sí, Para sí, sí. que pueda tomar el hilo del main. Sí, exacto. Es esperar a que termine la ejecución de los hilos. Bueno, todo esto ya, este código ya lo tienen. Espero que lo hayan descargado, está en el aula. Ahora la idea es, si tratamos de hacer una analogía de productor-consumidor, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Qué se imaginan que está haciendo T1 o T2 en este caso? Trabajando con un recurso que sería el contador. Claro, más o menos estamos haciendo lo mismo. Ahora lo que hay que hacer es, por ahí, es diferenciar el comportamiento para que este run lo que haga es producir algo que va a parar a un compartido como contador y que contador no sea simplemente un numerito, sino que sea una lista de objetos de algo, ¿sí? Y después hacer otro hilo distinto que se encargue de ir consumiendo esos elementos que se van guardando en el contador y hacer algo con esa información, ya sea un informe, lo que sea. ¿Está? Así que bueno, vamos a ir desmembrando un poco esto hasta llegar a entender lo básico de productor-consumidor. Y no sé si nos queda tiempo después, o quizás en otra clase, o quizás el lugar más adecuado sería la consulta preparcial. Hacer un examen viejo y, y sacar todas las dudas posibles ahí. Bueno, ¿alguien quiere programar o quieren verlo? Yo diría más de ver en esto ya que vamos, ya que sería la primera vez que lo vemos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo a partir de esto. No sé si lo vamos a hacer más complejo o no. Vamos a ver qué sale. Productor consumidor. Vamos a hacer... Vamos a hacer el compartido. Compartido. Consumidor. Aquí tengo de enable. Productor. Name. Bien. ¿Cómo hacerlo más sencillo y después irlo complejizando? Eh, bueno, vamos a hacer una release. Entera.
¿Qué tecla aprieta para que se le ponga el menucito ese? Y puedan poner los getters y después los dos. Es Alt, Eso. Shift y S. Ah, está bien. Vamos a insertar un integer. No. Ya me está faltando decir que no vuelvo nada. Public void. Números. No. Public integer. Nada, voy a dar otro más. No me acuerdo si es push o pop o remove last. A ver si era lista. Hay uno de las colecciones que tiene el comportamiento que te permite hacer un push y pop, que en este caso me vendría mejor. Bueno, Eclipse no me quiere dejar. Vamos a ver antes y vamos a sacar simplemente. Profe, ¿eso no es un comportamiento de las pilas? ¿De la qué? ¿De una pila? ¿El push Sí, y pop? pero fíjate que no tenemos stack. Y si mal no recuerdo, Ah, el que te permitía hacer esa. Inclusive otros métodos que no son nada que ver con una lista. Era lista justamente. Pero Eclipse no me, o Eclipse o no sé lo que pasa. Que le doy control espacio y no me deja. No me deja. Ah, porque tiene que ser una lista enlazada, profe. Linked list. Me fijé en el. Me fijé en el ejemplo de colección. Ahora. Cambio esto por acá. Este acá. 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 Guardamos. Ahí está. Get last. Que es lo que estaba buscando. Fíjense que también tiene otro que son pick o pick first, pick last. Que esto en realidad lo que hace es los saca pero no los... O sea, los obtiene pero no los saca. Ustedes tienen que buscar ahí cuál es el método que mejor se ajusta a lo que están tratando de hacer. Bueno. Esto vuelve, esto saca, esto ya no nos sirve. Y algo básico. Synchronous. No, justo en el controlador no, sino en los métodos. Bueno, mis compartidos ya es más o menos parecido a lo que tenemos acá. Vamos a hacer algo en los hilos. Bien simple, vamos a hacer simplemente que se cree el productor. Eh,
Compartido. Entonces, get compartido. Punto. Este produce, así que ¿qué va a hacer? Insertar elementos. ¿No? Bien, vamos a hacer que inserte solamente uno, ¿sí? Y después vamos a hacer un consumidor que va a hacer algo parecido. Lo opuesto, justamente. No parecido, sino lo opuesto. Entonces, acá tenemos consumidor. No, perdón, compartido, perdón. Compartido. Generamos un getter y setter. Y un constructor. Bien, y acá va a ser get compartido. Punto. ¿Cómo le habíamos llamado? Retirar. Y vamos a imprimir algo como a ver, no, pero este no es runit. Thread.get current thread .get name. Ahí obtenemos el nombre del hilo que se está ejecutando. Y acá le decimos retiró. Ponemos ahí. Y hagamos algo parecido del otro lado. Listo. Bien, ¿me van siguiendo? Esto lo vamos a sacar. Sí. Ahí está también. Sí, sí. Bien, entonces hicimos compartido que tenía su lista, su método sincronizado para insertar, para retirar y bueno, y un constructor. Esto en realidad Ahí en el constructor no habría que inicializar. sí, porque no va a hacer falta. No va a hacer falta pasar un objeto ahí. Ya le hacemos el new derecho ahí. Bien. Bueno, y el consumidor lo que hace es saca elementos de esa lista y luego imprime yo y lo tal, retiro tal número. ¿Sí? Productor, lo mismo. Hace un random, le inserta, después yo y lo tal, inserto tal número y listo.
Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Thread de new consumidor. No, consumidor no, productor. Mando un compartido. Bien. Vamos a hacer... La vamos a hacer por separado mejor. Así le podemos setear un nombre. Entonces, thread T1 igual a T1.set name T1. Profe, eso cuando se pone thread T1 igual new thread, es porque el productor está implementando con ellos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se hace así? Ah, Porque el productor está implementando Renegade y no es un hilo aún. Es hilo cuando se lo pasamos como parámetro a un objeto hilo. T2, T2, T2. No sé por qué me marcó esto acá. Debo haber mandado el dedo mal. Bueno, ya tenemos 3 hilos y no están ejecutados todavía. Vamos a ejecutarlos. T1.start. Profe, ¿todos tienen que ser productores? No. Ahora vamos a tener que crear algo distinto. Unos consumidores. Va a ser parecido a esto, pero va a ser T4. Y va a ser consumidor. T4, T5, T6. T5. T6. 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Está. Y ahora la misma. 4, T5, T6. A ver qué pasa. Se rompe todo. Exception in thread. ¿Saben por qué? ¿Qué fue lo que pasó acá? quedó vacía, ¿no? La lista enlazada. Claro. No había nada para retirar, entonces se rompió. ¿Cómo lo solucionaría? En vez del get, no. Porque usted había dicho que en vez de retirar, es como que lo copiara, algo así, el método es, pero no. No, estamos retirando efectivamente, por eso saltó el problema acá. A ver, hagamos un seguimiento ahí, por ejemplo. T3 inició, ¿no? Que es el que insertó. Después, T4, que en realidad es T5. Exception in T4. No, T4 lanzó. Fíjense lo raro y complicado de entender, quizás, que es el error. Porque fíjense, saltó el error acá, se siguió ejecutando en otro hilo, imprimió consola y después lanzó la otra porción de código del error que corresponde a esto que está acá. ¿Lo ven? Por eso siempre estén atentos a lo que están haciendo. Entonces, T3 insertó, T5 retiró, este insertó y este retira, es el mismo número. Después, entre el medio de eso saltó una excepción de que un T4, o sea un consumidor, intentó consumir algo y no había nada en la lista.
Porque ya fue retirado antes, ¿sí? Por T5 aparentemente. Y después T2 insertó, después retiró, insertó y ahí le terminó de lanzar el error ahí de que venía desde acá, desde la ejecución de T4, ¿sí? Entonces, como solución, ¿a alguien se le ocurrió la solución o no? Y no se puede de que si no hay para retirar, como que ese hilo se vaya a dormir por cierto tiempo para que después cuando vuelva haya para retirar. Bien, lo hacemos acá, donde estamos retirando. Entonces, if get números punto Profe, size. ¿y por cuánto tiempo se iba a ejecutar ese programita? Porque ¿estaba dentro de algún for, algo que me perdí, no? ¿O se iba a ejecutar No, indefinidamente? vamos pasito a pasito, cosa que se entienda. Si en algún momento ustedes no entienden, como lo que pasó ahora, va a saltar un montón de problemas hasta que lleguemos al final. Espero. Si en algún momento no se entiende, tienen que preguntar. Si no, se me van a perder. Lo que pasa ahora es, T1 se ejecuta y cada vez que se ejecuta, que es una sola vez, como no tiene un bucle, él lo que hace es crea un número, lo inserta y muestra un mensaje. ¿Sí? Y el consumidor lo mismo. Cuando se crea, retira un elemento, lo imprime y chao, se muere. ¿Sí? Entonces, se van a tener que generar 3 números y después consumir 3 números. En el orden que el sistema operativo lo decida, ¿no? Porque es él quien decide quién entra o quién no al procesador. Ah, bien, o sea que puede crear los tres números seguidos y puede retirar tres veces seguidas o lo va intercalando como hay que pasar el que salta un Claro, error. se va a ir Ah, está bien. intercalando. Fíjate que se lograron ejecutar los 3 hilos que insertan cosas y los 3 hilos también que retiran cosas, solamente que uno terminó fallando, ¿sí? Que es el primero. Después el 5 lo hizo bien y el 6 también. Bien, entonces estábamos acá, saltaba ese problema. Cuando la lista está vacía, debe haber un is empty. Ahí está. Esto de acá, esto de acá, otra llave ahí, un formateo. Entonces, si está vacía, lo que voy a hacer es dormir. Thread.sleep. ¿Cuánto tiempo duermo? ¿Cuánto puedo llegar a esperar? No sé, que duerma un segundo nomás. ¿Será suficiente? Pasa que el siguiente hilo igual quiere retirar va a seguir en la misma, ¿o no? Claro, acá lo que Si el siguiente quiere retirar, va a dormirse también. claro, acá hay algo que está mal, que en realidad la estructura no sería un if, sino que sería un while, ¿no? Pero Mientras esté sería vacío. mientras está vacío que... Claro. Ahí te mandás al sleep. Entonces, while. Y el else no haría falta porque si no estuviese ahí. A ver, vamos a mandar a mi lo que sea. Try catch. Bien. Si está vacío, duermo y si no, no va a entrar a while y lo que va a pasar es va a retirar un elemento. ¿Está? Hay algo raro igual, que tendría que verificar ahí con ejercicios anteriores, pero vamos a ver qué pasa. Este de acá.
Vamos a checar el tiempo acá. Porque aparentemente se ejecuta pero queda medio... Ah, no, sí, sí. Si el primero retira, intenta retirar todo el tiempo, va a quedar en un bucle infinito. En realidad no, porque cuando se va a dormir se Ah, le da el queda... paso a otro. Claro, que es lo que sucede. Pero igual hay algo raro acá, que no se me hace familiar, por lo cual estoy medio en dudas. Pero vemos qué sucede. Se queda esperando. Hay algo que está mal. Profe, ¿eso de esperar no habría que hacerlo en el compartido? Sí, ahí estamos. Ah, ¿verdad? No estoy seguro si sea Sleep. Creo que era otro. Uy, no. Bueno, fíjense. Profe, una duda. Sí. Si se duerme el hilo y está en el while, los otros hilos técnicamente deberían seguir trabajando, ¿no? Aunque esté en este while. Debería. En realidad eso depende del sistema operativo, pero sí, tendría que irse a dormir el hilo que, que aún no está en condiciones de poder consumir algo porque está vacío. Entonces, fíjate, entraría, evaluaría esto. O sea, entra, espera 10 milisegundos acá. Y entra otra ejecución del bucle este, ¿sí? Pregunta, ¿está vacío? Sí, está vacío, entonces sigo esperando acá, sigo esperando acá. Llega un punto en donde entra y dice, ¿está vacío? No, no está vacío. Entonces, entro acá. Saco el elemento y termino la ejecución de ese hilo y chao. ¿Puede ser que sea porque están sincronizados también? Es que tienen que estar sincronizados para que justamente no pase esto que está sucediendo acá. Que se quede colgando en la ejecución de uno solo. Y lo intente sacar. Vamos a ver. Vamos a probar una cosa. Vamos a probar primero si estamos insertando los elementos. Si lo inserto. Este quedó colgado. Ese está. Bien, hay algo que está faltando. No recuerdo bien qué era. Dame un segundo que chequeo. Así no perdemos más tiempo. Este es más complejo. Este es de un examen de un parcial. Acá estaba la equivocación. Uno es un wait y estábamos utilizando un sleep. Eso cambia. El wait lo que hace es causa que el hilo actual espera hasta que sea despertado nuevamente, ¿sí? En cambio, el sleep lo que hace es mandar a dormir ese tiempo temporal. Lo que no necesariamente significa que el hilo está saliendo del procesador, eso depende del sistema operativo, aparentemente. A ver. O sea que quedaba ese hilo en el procesador durmiendo y no Pa- ejecutaba el resto. Claro, aparentemente sí. Es importante que se queden
con el comportamiento de qué sucede cuando no estamos haciendo las cosas como son exactamente del examen. Entonces va a decir, espera, esto nos pasó. Y pasó, por ejemplo, cuando estábamos usando un sleep y no un wait o ese tipo de cosas. A ver, T6. Retiró porque... No, esto es viejo. Sí. A ver, viejo. Ahora insertó. T3 insertó. T2 igual. T6 retiró. T1 insertó. T5 retiró. Como que se quedó... Como que está faltando la ejecución de 1, 2, 3. De T4 otra vez, ¿no? Sí. Sí, Pero puede haber pasado nunca que uno haya querido retirar y no había para que retire. Sí. Es posible que se haya quedado esperando y no sabe cuándo volver. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, sí. O sea, fíjense. Estamos compartido acá. Se fue a wait, dice. Causa que el hilo actual espere hasta que sea awakened, hasta que sea despertado. Falta este awakened en algún punto, ¿no? Cuando se inserta se podría poner. Exacto. Esto se hace con un notify. Wake ups a single thread. This is waiting on the object monitor. Bien, entonces tenemos dos, tenemos notify y notifier. Como no sabemos cuál de todos es el que se cuelga, o sea, sabemos que es el 4, pero no sabemos por qué. Puede haber sido el 5 o el 6. Y vamos a usar el segundo, dice wake ups all threads. Bien, vamos a perder todos los hilos posibles. ¿Qué pasa si se despierta y en realidad todavía no había guardado nada? ¿O volver a esperar? Claro, va a entrar de nuevo en el bucle este no, cuando lo retire. de wait. Ahí estamos entonces, a ver. El hecho de que lo esté imprimiendo ahí es justamente... Fíjense que no tiene mucho sentido que haya retirado primero, pero en realidad la ejecución se cortó en el medio en el que imprime consola y al mismo tiempo hace la acción justamente de retirar o insertar en este caso. Tenemos 3 insertó y 3 retiró. Y se terminó de ejecutar. Fíjense que acá terminó ahí la ejecución y eso es un buen síntoma de que todos los hilos terminaron. Este es el que se había cagado atrás. Bien, se ejecuta. Bien. ¿Está bien? Bien, ya podemos decir que consumimos y retiramos. Bien. ¿Tienen dudas? Antes de que yo le haga preguntas sobre esto. Para ver si entendieron. No, creo que no. Hacemos un pequeño repaso antes de complejizar un poco el asunto. Aunque ya estamos ahí medio en hora. Para no extender demasiado y que se complique, que sea muy más confuso de lo que es. Bien. Creamos los hilos, ¿no? El compartido, como lo estábamos haciendo en el anterior. Que era, pero en este caso, una linked list. Ahora empezaba con una release, pero no tenía el método que estaba buscando yo, que era el getLast, o el push, o el pop, para manejarlo como si fuese una pila, ¿sí? Y así evitarme de obtener el último del size del número, ¿sí? Que me hacía una cosa un poco más larga acá. Después de sincronizar las cosas, acá retiraba y acá agregaba, ¿sí? Y después habíamos hecho el consumidor y el productor. El productor, ¿qué hacía? Hacía un random, insertaba el elemento y imprimía. Yo hilo tanto, inserté tal número, ¿sí? Y el consumidor lo mismo. O lo opuesto, en realidad. Retiro un elemento y lo imprimo. Yo retiré tal cosa. ¿Está? Importante hasta ahora es, primero, los que van a ser hilos implementar Runable. Esa es una. Después, en el main,
En el constructor en realidad entra por parámetro el objeto que va a ser convertido, ¿sí? Si no es como que se crearían dos instancias distintas. Entonces, en el main lo que hacía es, creo el objeto convertido, creo un thread y le paso por parámetro un objeto de productor o de consumidor, ¿sí? De la clase que implemente Runable. Le seto nombre. Y después, para el 2, por ejemplo, hago lo mismo, pero con 2, con 3, sí. Y después los doy el start. ¿Está? ¿Qué no sucedió ahí? Saltaba una excepción. La excepción decía que estaba tratando de retirar elementos sobre un arreglo que no tenía nada. Entonces ahí fuimos al compartido y le agregamos esta excepción de acá. Pero en vez de un wait habíamos puesto un sleep. Y que causaba eso que se fuese a dormir. Sin que pueda volver en ningún momento, ¿sí? Lo cambiamos por un wait. Y pasaba lo mismo. Lo que estaba faltando era que se quedaba colgado un hilo ahí en un wait esperando. Faltaba recibir una notificación que despierta ese hilo para poder volver a entrar y poder retirar cosas. Y eso se hace con el Notify All. ¿Está? Ahí tienen la esencia, lo básico del productor consumidor. Ahora lo que podemos hacer es complejizarlo un poco más y en vez de hacer tantos productores consumidores podemos hacer uno solo y podemos hacer bucles. Tanto en el productor como consumidor. ¿Parece? Entonces, este lo llamamos productor y este consumidor. Vamos a guardar. Productora, en vez de crear uno solo, va a iterar. Desde acá. Cree 10 mucho, vamos a ver 5. Bien. ¿Me van siguiendo? Productor ahora vamos a crear una sola instancia y va a crear 5 elementos. Y les va a insertar y le da más. Y más. Consumidor, vamos a tratar de que haga lo mismo. Perdón. For. Y vamos a sacar los 5 elementos que se insertaron. Vamos a colocar algo más así. Finaliza. Y acá igual. Bien. Inicializamos uno. Funcionó como corresponde, ¿no? Se ejecutó, no tuvo ningún problema. Productor, consumidor, productor, consumidor. Es más, fue produciendo y consumiendo en el orden que esperaríamos que se realice. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que el número de elementos producidos sea dinámico? Que no sea siempre 5 en este caso. Tanto en productor como en consumidor. ¿Cómo se imaginan que Que se podríamos ponga hacerlo? random directamente. Este de acá. Sí, ahí podremos una variable que nos dé un número desde el random, ¿no? Bueno. Next. ¿Qué pasa que no me deja? Vamos a hacer que sea 5 así. Tenemos una cantidad más o menos. Claro, no se extienda mucho. Claro, y podamos entenderlo.
Si lo ejecuto. Consumidor, productor, consumidor, productor. ¿Cuántas veces ejecuto? 1, 2, 3. Creo 3 elementos. 2, 3, 4, 5. Algo raro acá, ¿no? Si creé 3 elementos, ¿cómo puede ser que haya consumido 5? Que había quedado el for, ¿no? El for de 5 en consumidor. Claro. El que yo estaba esperando a que falle. O sea, si generas 3 elementos y consumís 5, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? Que esto se queda ahí ejecutando esperando, ¿no? Como sucedió antes. Retiro, inserto. Inserto, retiro. Este caso. Inserto, retiro. Como que retiró 2 veces el mismo número, ¿no? A ver. Sí. Fíjense que el getLast dice, devuelve el último elemento en la lista. Entonces no está removiendo. Hay que cambiar este método. lo que tiene el linked list, o creo que list también, pero no sé bien, no estoy seguro. Es que tiene muchos métodos que son redundantes. Por ejemplo, getLast es el que acabamos de ver, devuelve un elemento de la lista, pero picklast haría lo mismo. Saca, pero no remueve el último elemento de la lista. Aunque tiene un control que pregunte si es bueno. O devuelve un 1. Entonces estamos necesitando remove last. Y ahora si ejecutamos 1, 2, 3. Fíjense, pasa lo que les acabo de decir, se queda colgado ahí la ejecución del consumidor, porque el consumidor estaba esperando consumir 5 elementos y el productor solamente hizo 3. 1, 2, 3. A ver. Cuando estén debugueando su programa que use hilos, siempre estén atentos a si finalizó la ejecución o no. ¿Sí? Que eso le va a dar el indicio de si está bien hecho o no está mal hecho. ¿Sí? Ahora, ¿cómo harían ustedes para poder hacer que este número que se generó dinámicamente acá lo sepa el consumidor y itere tantas veces como sea necesario? ¿Cuál sería la forma correcta? O, en realidad la pregunta sería, ¿cómo sabría el consumidor cuánto consumir? Tienen ideas, cualquier cosa. Creando una variable estática, ¿puede ser? Tendría que saber la dimensión del arreglo. Sí, el tema es que la dimensión... eh, la dimensión es dinámica, va creciendo y se va achicando. ¿Sí? Por ejemplo, en el inicio tiene 0 de la dimensión. Y acá ya tiene 1, y acá ya tiene 2. Y acá vuelve a tener 0, porque ya consumió lo que ya ingresó. Y así. Y en cuanto a la estática, eh, pasaría más o menos lo mismo. O sea, podría tener un solo valor. En este caso, que no puede ir variando. Entonces no sabremos qué valor asignarle. Porque el valor justamente va variando. ¿Sí? ¿Alguna otra idea?
¿Qué es lo único que está uniendo al productor y al consumidor hasta el momento? Compartido. El compartido. Entonces podríamos enviar un número especial, por ejemplo, que diga, espera, este número no es algo que debería de tomar en cuenta. A modo de decir, mira, cuando me llega este valor, ya sé que finaliza. Ya sé que fue el último elemento que vos ingresaste. Entonces, a ver. Vamos a hacer algo acá. Vamos a hacer, por ejemplo, que este random sean de valores hasta el 10, ¿no? Entonces, cuando yo finalizo mi bucle, le mando un valor que esté por fuera de ese rango, ¿sí? 1000, por ejemplo. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Entonces, voy a mandar de entre 1 a 5 elementos que son randoms de 0, que puede ser de 0 o hasta el 9. ¿Estamos? Y lo voy a insertar. Finaliza ese bucle, que puede ser de diferente tamaño, y va a mandar un 1000. Cosa que yo sé que nunca va a poder ser enviado en mi bucle, porque solamente tengo valores del 0 al 9 en este caso. Entonces yo cuando llegue al otro lado del consumidor, lo que puedo hacer es, cada vez que retiro, pregunto, ¿lo que me llegó es 1000? Si lo que me llegó es 1000, salgo. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, me perdí. Lo único que está compartiendo es el número que estamos retirando de acá. Entonces, lo que hacemos es mandar un número que sea fuera de lo extraordinario, fuera de lo normal, mejor dicho, y que es extraordinario, que es, por ejemplo, un valor 1000. Porque lo que hago ahora es, en vez de mandar un random tan gigante como lo que estábamos acá viendo, voy a hacer que genere random del 0 al 9, ¿sí? Entonces, siempre me va a generar 0 al 9. 0, 1, 2, 3, lo que sea. ¿Sí? Y una vez que finaliza el bucle, va a mandar un 1000, que nunca pudo haber sido enviado dentro del bucle. Entonces, cuando me llega un 1000 del lado del consumidor, voy a saber de que ya no tengo que iterar más para consumir y ya puedo morir en paz, por así decirlo. Ah, está bien, ahí lo entiendo. Entonces, vamos a hacer un flag. Continuar. Hay varias formas acá en realidad, porque podrían hacer un while, podrían hacer un for que además tenga un return, cosa que salga del bucle y se vaya. Hay otras formas. Bueno, continuar. A ver si me deja eso. No, no me deja. Ahí. Si número no es igual a 1000, continúo. Si es igual, esto me va a dar falso. Esto va a dar falso y va a finalizar. ¿No? Sí.
Entonces, productor, consumidor. O sea, generó dos valores que, o casualidad, dieron 0. Después, finalizó el productor, el consumidor sacó el 1000 y se dio cuenta que tenía que finalizar y ya está. Chao. Ah, me quedó colgada la ejecución 3 del otro. Lo mismo. Mismo. Por ahí lo más limpio sería no mostrar esto, ¿no? Que se puede colocar acá con if. Si el número es igual a 100, es distinto de 1000. Voy a imprimir. Y de paso ya le... Vamos a seguir a continuar. Y acá ya le puedo colocar. Nada, en realidad vamos a hacer acá, en el else. Continuar. False. Vamos, ahí va quedando un poco más limpio, ¿no? Entonces, ahora, ¿se entendió? Digan si hay dudas, si no, porque ahora vamos a complejizarlo un poco más. Sí, esto se entendió. Sí, se entendió, profe. Bien, ¿cómo harían entonces si yo hiciese esto? Dos productores. ¿Está efectivamente, primero, estaría efectivamente consumiendo todos los elementos necesarios o no? No, solo hasta el primer 1000. Bien, lo viste rápido. ¿Los demás lo vieron también o no? Sí, porque apenas le tira el primer 1000 ya deja de... No vuelve. Y el otro productor sigue produciendo. Exacto. ¿Cómo modificamos entonces el código para que consuma todos los elementos y no se muera en el primero? ¿Una idea? Había pensado en un if con doble condición, pero después me di cuenta que es un solo un solo compartido, así que no tiene mucho sentido. Contador. Decía, ¿no? Se te escucha muy bajito, ¿no? Mauricio. Un contador podría ser, ¿no? Claro, en vez de continuar, que sea un contador. Entonces, podemos hacer que esto sea un íntegro. Continuar, empieza en 0.
while continuar sea menor que 2, en este caso porque tenemos productores. Y continuar va a ser un continuarnos más. A ver. Estaría, ¿no? Me llegan 2. Imprimo. Podemos imprimir acá por los dos. En realidad, a ver. Acá mismo se ve, fíjense que finaliza productor 2, finaliza productor 1, finaliza consumidor. Ahí se ve que ya finaliza, espera terminan todos los hilos, digamos. Acá igual, 1, 2, 1, 2. Acá igual. Más podemos, para con mayor control, continuar. Ahí está, me llegan los dos y finaliza. Me llegan los dos, finaliza. Llegan los dos, finaliza. ¿Está? Vayan, cuando estén ejecutando, lo que tienen que tener en cuenta es que su flag se esté incrementando bien, ¿sí? Porque siempre pueden llegar a haber dudas de eso. Bien, entonces ahora pasamos a tener varios tipos de cosas. Podemos llegar a tener más productores o varios consumidores y ya sabemos dónde lo tenemos que llegar a controlar, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer que en vez de limitarnos acá, de mandar de 0 a 9, tengamos como estábamos antes, así? ¿Qué otra cosa podemos llegar a mandar que es excepcional? Y que sea lo que esté utilizando yo, sea un integer, sea un string, sea una colección de objetos que yo he creado, ¿sí? Que puede llegar a ser cualquier otro tipo de cosa, también me sea válido. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Nada? ¿Nadie? Yo no entendí lo que dice. Lo que propuse, fíjate Sí, que no. lo que habíamos hecho recién era, recién no, casi al principio, hacíamos que en el bucle se manden valores de 0 a 9, ¿no? Porque estamos haciendo un random de 0 con máximo 10, ¿sí? Entonces, una vez que sale el bucle, mandamos un 1000, porque es un valor que está por fuera de lo que podría llegar a generarse dentro del bucle. Y le damos a entender al consumidor de que ya finalizó la ejecución de este hilo, que puede terminar de consumir y morir en paz, ¿sí? Ahora, si yo le saco este de acá, cabe la posibilidad de que acá se genere un 1000. Muy, pero muy poco probable, pero puede estar. ¿Cómo podríamos salvar la situación esa de que acá salga un 1000 y termine indicándole al consumidor de que ya finalizó cuando no lo hizo? El random generaba números negativos igual, ¿no? También. Ah, entonces mandar un -1 no serviría. No. Sí, yo había pensado lo mismo, como me acordé. ¿Podría ser un null? Sí, mandemos un 1. Entonces mandamos un 1 acá. Entonces, cuando yo voy acá, voy a preguntar si en vez de 1000 es null. No me acuerdo si esto causa problemas o no. Ya tengo
un lío de lenguajes en la cabeza que es importante. Está funcionando bien. ¿Lo ven? Se termina de ejecutar y sigue. Y muere el programa, el proceso entero muere. Sin que haya quedado algún hilo colgado. Pero el consumidor no estaría terminando antes que el productor. Claro, eso iba a decir. O sea, primero termina el consumidor y después los productores. No. Ajá, a ver. Es que en realidad eso está sucediendo todo, por así decirlo, en el mismo tiempo, pero la consola no los puede mostrar de este orden nomás. No, hay algo raro igual. A ver, espera, veamos bien. Pero siempre lo muestra igual, o sea, no. Claro, antes lo estaba mostrando como en orden, ponele. No es la condición, no tiene que ser distinto. Bien, ahí. Claro, porque apenas arrancaba el consumidor ya lo tomaba como nulo y terminaba enseguida. Bien. Sin Es más, de practicar. hecho, fíjense que era distinto. A ver. Ahí está. Bien, el último siempre es el consumidor, que es el que consume las cosas. Porque justamente lo que estamos haciendo es esperar a que se produzca todo, consumir todo y morir. Bien. Ahora, para el examen, lo que cambia es este integer ya no podría llegar, ya podría ser algo más complicado, que podría llegar a ser una clase creada por ustedes, ¿sí? Por lo tanto siempre va a llevar a un número, a alguna cadena, ¿sí? Y por ahí la gracia de que pase todo esto es que acá al final ustedes hagan algo con esos datos que fueron pasando de un lado a otro. Un informe, un cálculo de un promedio, ¿sí? Lo van a ir viendo ahí con el examen. Con los ejercicios preparciales o con el mismo ejercicio del práctico. Bien. Creo que con a lo que llegamos, con todos los errores que fueron saltando y el análisis de lo que van viendo acá también, de lo que nos saltó hoy, van a estar bastante bien. Espero que lo hayan recordado. Le va a pasar igual a ustedes cuando estén haciendo su ejercicio, así que lo importante es que se den cuenta de que esté fallando o no, ¿sí? Fíjense que no es muy claro, no es que te salte una excepción, salvo en el primer error que nos saltó al principio, ¿sí? No es del todo claro, entonces por ahí nos puede llegar a fallar. Entonces, analicen bien cuándo se está terminando de ejecutar bien, qué es lo que se espera de que haga un consumidor, un productor y compartido, qué es lo que tiene que tener sincronizado y qué tendría que estar esperando, ¿sí? O controlando. Por ejemplo, acá si estamos consumiendo una lista, preguntar si está vacío, mandar un wait adentro. Después notificar a los demás hilos para que termine de consumir o de retirar, como lo hayan llamado el método opuesto, ¿no? Que sería este. Otra cosa que le agregamos es, por lo general, de que esta colección tenga un tamaño específico. Ejemplo. Vamos a hacerlo por si no. O no sé, quizás lo estoy complejizando más. Y no hace falta. Números, por ejemplo, que te mantenga siempre un tamaño fijo de 3 elementos como mucho. Entonces eso le añadiría, así como tenemos un wait acá preguntando por si está vacío, le añadiría un wait acá preguntando por si ya llegó a la capacidad máxima del arreglo. ¿Sí? Entonces tendríamos Ok, ahí tendría que esperar a que retiren
para seguir insertando, ¿no? Exacto, esa misma. Y eso es básicamente lo máximo que se van a encontrar eh, en esta materia con respecto a hilos. Esto se complejiza mucho más, sí. Hay un montón de APIs, librerías que hacen que todos estos problemas no existan. Pero, pero bueno, la idea es un poco que se topen también con los problemas para que sepan solucionarlos también. Eh, y lo más probable es que lleven a la práctica este tipo de trabajos recién en materias de cuarto, quinto, si no me equivoco. En sistemas operativos no van a programar, creo, o al menos cuando yo lo cursé no se sigue. Y van a dar conceptos teóricos más que nada. Pero si entienden esto van a entender bastante fácil sistema operativo. Bien, ¿más dudas o finalizamos acá? Entendió bastante bien. Sí, sí, se entendió bastante bien. Sí, estuvo bueno. Bueno, buenísimo chicos. Nos vemos mañana. No me acuerdo qué estaba en la agenda, creo que es patrones. Así que algo vamos a ver de eso. Bien, hasta luego. No, no, profe. Hasta mañana. Buenísimo, nos vemos. Nos vemos.